El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 3 de septiembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy, cerrando la semana cargada de noticias. Y comento algunas antes de iniciar conversación con nuestra primera invitada que ya está vía telefónica. Las elecciones presidenciales y parlamentarias, además de las sanciones en segunda ronda del diálogo sobre Venezuela en México, son los temas que destaca la prensa internacional. Nicolás Maduro y la Alternativa Democrática vuelven a sentarse desde hoy y hasta el lunes en Ciudad de México para adelantar en la agenda 7 puntos con la facilitación de Noruega, el acompañamiento de Rusia y Países Bajos. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Uno de los elementos a destacar, la participación de Freddy Guevara, el diputado Freddy Guevara, que se encuentra en México. Y aparentemente, como lo advertía la prensa internacional, bueno, la delegación de la Plataforma Democrática accedió a esta petición del régimen de Nicolás Maduro, quien no estaba de acuerdo con la participación de Carlos Vecchio, embajador designado por la Asamblea Nacional del Gobierno Interino en los Estados Unidos. Habrá que ver si esto redunda en algo positivo o no. De momento, Juan Guaidó, como lo habían destacado algunos periodistas ayer en redes sociales, hoy publicó un mensaje, hablaremos al respecto durante la tarde de hoy, advirtiendo que se inicia esta ronda de negociaciones en México y que las fuerzas que participan están unidas para luchar, decía él, y para la salvación de Venezuela. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy porque el destino del gobierno interino sin duda alguna está en discusión, aunque no figura obviamente en el memorándum, el primer memorándum de entendimiento. Llegó a México también la delegación de Nicolás Maduro, destacar la participación de su hijo como parte de esa delegación. Algunos lo interpretan como, bueno, la pérdida de confianza en figuras como Jorge Rodríguez. Habrá que ver, insistimos, cómo se desarrolla la iniciativa. Lo cierto es que familiares de presos políticos se han hecho presentes en México. Y lo comentaremos. Moli de la Sota, hermana de uno de los presos políticos militar que figura en el informe de la Misión de Determinación de Hechos, pidió libertad para los presos políticos en el marco de esta reunión, tal y como lo han hecho organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch. Además, la diatriba abierta entre los candidatos de los partidos del G4 también lo hablaremos, lo que está ocurriendo en Miranda, incluso el acuerdo firmado en una hoja de papel. Habrá que ver, insisto, cómo termina. La buena noticia, entre comillas, tiene que ver con el parte de salud del cardenal Jorge Urosa Sabino, luego de informaciones encontradas. El equipo médico que lo está atendiendo aseguró a las 2:30 de la tarde de este viernes que su condición de salud es delicada y estable, permaneciendo bajo estricta supervisión de la unidad de cuidados intensivos. Él está en la Policlínica Metropolitana. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestra primera invitada vía telefónica. Con ella vamos a hablar acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Hay que sumar a la lista, al inventario de noticias de esta semana, bueno, este comunicado, información que publicaba el Banco Central de Venezuela bajo control oficialista, advirtiendo, o mejor dicho, ordenando a los comerciantes a remarcar los precios de los productos y los servicios con la nueva denominación del bolívar, es decir, con la eliminación de los 6 ceros que aplicará oficialmente a partir del 1 de octubre en nuestro país. Cipriana Ramos, expresidenta de Consecomercio, nos acompaña. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias a ustedes. Saludos. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis. Le pedí un primer comentario. Lo que hemos visto en redes sociales y medios de comunicación digitales, sobre todo regionales, es que una decisión como esta, que parece, si me permite, un poco absurda,
pero ha generado en la práctica molestia entre los comerciantes. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Cuando tú vas a un supermercado o a cualquier negocio, realmente lo que ves es un símbolo, ¿okay? Para indicarte cuál es el precio del producto. Ya a eso nos acostumbramos. Ya nos acostumbramos a que el comerciante informal, el que está en la calle, el que vas a comprar, cuando le preguntas cuánto cuesta algo, ya le había quitado unos ceros. Ahora, obligarme que además del precio que yo tengo marcado en divisas, tengo que hacer una reexpresión eliminando los 6 ceros, porque la reexpresión es de 1 millón. Es más inversión, es más costo, de verdad creemos que es hasta absurdo. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos mucho tiempo trabajando con divisas, trabajando con este tipo de cambios. Y obligarnos a hacer un costo o a pagar es generar mayor inflación. Aunque pudiéramos decir, no, es una tontería, no es ninguna tontería, eso cuesta dinero. Por lo menos aquí en Vargas tenemos esta semana en las cuales el servicio de energía eléctrica ha fluido mucho, o sea, va y viene. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes a un técnico trabajando para que te modifique un sistema? No lo puede hacer. ¿Okay? Esta semana que viene ya tenemos nuevamente, supuestamente, por como nos tienen acostumbrados, una cuarentena radical. ¿Qué significa esto? Bueno, que no vamos a tener la participación de nuestra gente operando los sistemas, porque hay muchísimos negocios que van a estar cerrados. Ahora, ¿cómo interpreta usted esta decisión que se suma a tantas que hemos escuchado en materia económica? Yo creo que era necesario. O sea, es necesario sincerar el costo de la moneda. Como te dije antes, o sea, desde hace muchísimo tiempo tú ibas a un negocio y ya no te decían que un producto era 1 millón de bolívares, ni que tú tienes que pagar 1 millón de bolívares, aunque tú sabías que era 1 millón de bolívares. Te decían 1.000. O sea, el común de todos nosotros le quitó 3 ceros a la moneda desde hace muchísimo tiempo. Hoy le quitaron 6. ¿Okay? Bueno, ya tenemos que irnos acostumbrando. O sea, eso de obligarte a colocar en los habladores, en todos los locales comerciales, una reexpresión que además tenemos desde hace mucho tiempo. O sea, eso es importante en las facturas. ¿Okay? ¿Por qué es importante en la factura cuando vas a pagar en el momento en que ya entre en vigencia el 1 de octubre? Bueno, porque ya los ceros no caben en los tickets, porque ya los ceros no caben en la factura, porque ya en las aduanas las declaraciones no caben los ceros, ¿okay? Porque ya cuando tú vas a pagar unos impuestos en aduanas son millones y millones y millones de bolívares que ya no lo sabemos ni leer. Entonces, si era necesario, o sea, una nueva reexpresión, ¿okay? O una nueva expresión monetaria, convertida en una reexpresión, como lo llaman ellos, y no un nuevo cono monetario, sino simplemente lo que tenemos es una reexpresión. O sea, eso era importante, eso lo necesitábamos. ¿Por qué? Porque no teníamos cómo nuestras impresoras, nuestros sistemas ya no soportaban un cero más. Claro, pero el remarcaje de los precios, es decir, hemos leído, por ejemplo, la impresión de comerciantes en Bolívar. Ellos decían, hay que gastar, como dice usted, en tóner, en etiquetas, y hasta los mismos clientes al momento de pagar solicitaban un monto en dólares, y aseguran, entre otras cosas, que es un desgaste físico, tener que colocar a diario los montos en bolívares, es un desgaste, tomando en consideración la devaluación constante de nuestra moneda. ¿Qué puede decirnos? O sea, ¿qué es lo que realmente qué es lo que realmente la gente mira, tú cuando vas a hacer las colas a pagar en un supermercado, tú oyes a la mayoría de las personas preguntando, por lo menos creo que el 99% pregunta, ¿cuánto es el divisa? ¿No?
muy pocas personas tú ves que están pagando en bolívares. ¿Qué significa eso? O sea, ¿desde cuándo los bolívares no están circulando? O sea, hay momentos en los cuales, súmame a nosotros que estamos en el sector aduanero portuario y que estamos obligados a pagar los impuestos en bolívares, a veces nos cuesta muchísimo conseguir los bolívares para pagar los impuestos. O sea, en los supermercados tú no vas a pagar en bolívares en la mayoría de los casos. Tú vas a una farmacia y tú igualmente estás viendo a la gente cómo está pagando. La gente está clara en cuál es el sistema económico en el país, porque es precisamente el usuario, el común, el que ha llevado estas nuevas expresiones monetarias antes de que sean publicadas. O sea, me estás haciendo a mí hacer un gasto en computista, porque tú me estás hablando de hacer los habladores, de lo que significa un tonel, pero también tienes un gasto en computista. Que esos gastos, que eso es un costo que no es nada económico. Ahora, ¿existe conocimiento en el sector comercial sobre cómo va a funcionar el bolívar digital que entra en circulación? Entendemos también a partir de octubre con la reconversión monetaria. ¿Qué puede compartir con nosotros? La banca no sabe absolutamente nada. Se supone que el bolívar digital es lo que estamos haciendo ahorita, pero eso tiene que ir más allá. O sea, por lo que nosotros hemos visto, buscando, o sea, investigando, hay un bolívar digital que sería lo que ellos deberían hacerle promoción este mes para saber cómo vamos a utilizarlo. Pero hasta los momentos esa reconversión o esa nueva expresión monetaria ahora en bolívar digital es lo que venimos haciendo nosotros todos los días, porque las monedas y los billetes desaparecieron del mercado. Ayer no sé por qué aquí en La Guaira aparecieron unos nuevos billetes nuevos. ¿Como parte de la reconversión monetaria o de antigua denominación? Exactamente. Billetes de 1 millón de bolívares. O sea, por arte de magia aparecieron billetes de 1 millón de bolívares. Yo tengo que preguntarle a nuestra invitada. Eso no tiene sentido, pues ya lo están comenzando a sacar, pero ya eso para usarlo este mes solamente. Justo sobre este tema quería preguntarle, porque hemos hablado con otros representantes del sector empresarial, con economistas, analistas, y la gran conclusión de este tema es que en tanto no se tomen medidas para corregir o controlar la hiperinflación en nuestro país, es que este es un ciclo que no va a terminar. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Es correcto, eso no va a terminar. O sea, estos seis ceros que desaparecieron, dentro de poco van a comenzar a aparecer nuevamente, y por lo menos a diciembre ya vamos a tener 2. Van a aparecer 2 o 3 más de que a diciembre. O sea, estamos en septiembre. Es lo que hemos visto en el pasado, y además si no hay respuesta a los planteamientos que se han hecho, realmente planteamientos macroeconómicos que ha hecho el sector, no vamos a lograr absolutamente nada. Bien. Cipriana Ramos, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre estos minutos. Expresidenta de Consecomercio, vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos algunas de las noticias que están en desarrollo en Venezuela y más allá de nuestras fronteras. Lo dicho, el foco ahora mismo de nuestro país, y yo les diría que de América Latina, buena parte de América Latina está puesto en México. Elecciones y sanciones en segunda ronda de diálogo sobre Venezuela en ese país, y leemos parte de la nota que publicaba La Voz de América sobre el tema. Nicolás Maduro y la plataforma unitaria que se le pone reactivan este viernes las rondas de negociaciones en Ciudad de México para zanjar la crisis integral en Venezuela. Con la facilitación del Reino de Noruega, se prevé que la segunda tanda de conversaciones gire en torno a la economía y las elecciones. La delegación de la alternativa está encabezada por el abogado y político Gerardo Blay. Llegaron a México este jueves. En el caso del oficialismo, el grupo está liderado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa en diciembre pasado. Y destaca, como también lo advertía La Voz de América, la participación de Freddy Guevara. Aparentemente su liberación tendría entonces que ver con esto. Él se encuentra en México. Esto lo tomamos de BPI TV. Ellos, con un reporte de La Voz de América, destacaban que la corresponsal de la BOA, Celia Mendoza, informó este viernes que el dirigente político Freddy Guevara se encuentra en México para participar en estas conversaciones. Insistimos, una de las peticiones que aparentemente había hecho el oficialismo era retirar a el embajador designado por la Asamblea Nacional, el gobierno interino, Carlos Vecchio, en los Estados Unidos. Ha accedido la plataforma democrática, no sabemos a cambio de qué. Hoy inicia la primera ronda de negociaciones, decía Juan Guaidó. Más adelante vamos a analizar este tema con lujo de detalle con uno de nuestros invitados. Incluso este mensaje publicado por Juan Guaidó en sus redes sociales: estamos unidos para luchar, decía él, por un acuerdo de salvación nacional, estamos unidos para luchar por elecciones libres y justas, estamos unidos por la salvación de Venezuela. Osmar Hernández, corresponsal de CNN en español, quien se trasladó a México, decía: llegó a México el vuelo para participar en la primera ronda de negociaciones. La cita está prevista para las 3 de la tarde hora local, 4 de la tarde hora de Caracas. Se desconoce el lugar donde se van a desarrollar las negociaciones. Algunas imágenes de la llegada de la delegación de Nicolás Maduro a México, cortesía de la Agencia Bolivariana de Noticias, y se veía algunos de los participantes. Aquí identificamos en este video a Jorge Rodríguez, al hijo de Nicolás Maduro, también a Francisco Torrealba, y de hecho Osmar Hernández publicaba la lista completa de la delegación del régimen de Maduro. Está Jorge Rodríguez, Francisco Torrealba, Héctor Rodríguez, Nicolás Maduro Guerra, Diva Guzmán, Jennifer Carvet, William Castillo, Larry Dabó y Gabriela Jiménez. Y lo dicho, familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos en nuestro país, como Molly de la Sota, hermana del capitán Luis de la Sota, que es el caso número 13 del informe de la Misión de Determinación de Derechos de Naciones Unidas, se presentó allí. Ya vamos a reponer un video que ella publicaba en sus redes sociales pidiendo libertad para los presos políticos civiles y militares en Venezuela. Bueno, el Foro Penal advertía sobre este tema, Alfredo Romero, que los presos políticos necesitan atención médica. El director del Foro Penal informó que 106 de los 264 presos políticos del país están recluidos en la cárcel de Ramo Verde. Lo dicho, sobre esta diatriba que se ha generado por los candidatos que quieren representar a la plataforma unitaria en este evento del proceso convocado para noviembre,
Comento algunos detalles que publicaban portales informativos. Efecto Cocuyo, por ejemplo, decía: los aspirantes a la gobernación David Uzcategui de Fuerza Vecinal y Carlos Ocariz de Primero Justicia dieron ruedas de prensa casi en simultáneo para atribuirse a la candidatura unitaria en ese estado. Una situación que, bueno, habrá que ver qué consecuencias trae. Por la división evidente que existe en este caso entre estos dos dirigentes políticos, y saber al final del día si uno apoyará al otro, una vez que se decida quién va a representar a la plataforma democrática. Se profundizan las diferencias en el seno de la plataforma unitaria, decía Efecto Cocuyo, en torno a un abanderado único de la oposición en el estado Miranda. Este 3 de septiembre los aspirantes a gobernación David Uzcategui y Carlos Ocariz dieron ruedas de prensa casi simultáneo. Ambos se hacen acreedores de triunfos en encuestas desde mucho antes de que la plataforma unitaria anunciara la participación en las regionales. Y trascendió en redes sociales el acuerdo y la manera en que llegaron. Evidentemente esto ha generado toda clase de comentarios, porque como ustedes verán es una hoja de papel de una libreta, es decir, una cosa hecha a mano. Decía Daniel Guillermo Colina, de quien hemos tomado este tuit: entiendo que los señores que aspiran a gobernar el estado Miranda sostuvieron un encuentro y firmaron de caballeros un acuerdo en manuscrito. De ser así, hagan honor a lo pactado. Y allí lo que se puede leer es que las encuestas definirán la candidatura unitaria en Miranda de 2021. María Corina Machado, de Vente Venezuela, reiteró su posición. Ella está de gira en el interior. Estas declaraciones las ofreció en Mérida. El 21 de noviembre, dice ella, es un antes y un después. Ya vamos a reponer parte de la declaración que ofrecía con los medios de comunicación. 2 muertos y más de 1.500 familias afectadas tras desborde del río Neverín, Anzoátegui. Continúan las consecuencias de las lluvias en nuestro país. Sobre la situación del cardenal Jorge Urosa Sabino, comentamos el comunicado de la Policlínica Metropolitana, que reitera lo que decía la Arquidiócesis de Caracas más temprano. A la opinión pública. De hecho, este comunicado lo publica la Conferencia Episcopal Venezolana. El equipo médico que atiende al excelentísimo cardenal Jorge Urosa Sabino informa que a las 2:30 p.m. de hoy viernes 3 de septiembre de 2021 su condición de salud es delicada y estable, permaneciendo bajo estricta supervisión de la Unidad de Cuidados Intensivos. Lo firma la Dirección Médica de la Policlínica Metropolitana. Un comunicado, insistimos, que ha publicado en redes sociales la Conferencia Episcopal Venezolana. La buena noticia para nuestro país: esto sin duda es un guiño del gobierno norteamericano a la comunidad venezolana. Ha nombrado a Luisana Pérez como su nueva directora de medios hispanos. Es venezolana. Pérez viene a desempeñarse como portavoz del Departamento de Salud y Recursos Humanos y tiene una larga carrera que empezó en Florida, donde trabajó en comunicaciones del Partido Demócrata. Ella escribía en sus redes sociales: hace 10 años salí de Venezuela en busca de democracia y nuevas oportunidades. Esta semana comencé como directora de medios hispanos de la Casa Blanca, un privilegio que no tomaré a la ligera: servir y preservar una verdadera democracia. También el presidente de los Estados Unidos ordenó la revisión y posible desclasificación de los documentos secretos del 11 de septiembre. Esto es una petición que llevan años haciendo los familiares de las víctimas del peor atentado de la era moderna. Y bueno, comentar el resultado de ayer en el encuentro entre Argentina y Venezuela. Lamentablemente, bueno, la Argentina de Messi sonrió en Caracas. La albiceleste ganó 1-3 ante Venezuela. Y vamos a reponer, lo dicho, algunas de las declaraciones, videos de la jornada. Iniciamos con Luis Aquiles Moreno, de Acción Democrática, integrante de la delegación de la plataforma unitaria. Decía lo siguiente a su llegada al encuentro en México. Escuchemos y veamos. ¿Cómo está Luis Aquiles, diputado? ¿Puede decir qué espera de esta jornada? Bueno, esperamos llegar a acuerdos importantes en beneficio del país. ¿Qué se espera discutir el día de hoy de los 7 puntos? ¿Hay uno en específico que esté destinado para el día de hoy? Todavía a las 4 de la tarde es que vamos a tener el primer encuentro y ahí es donde vamos a estar claros en lo que es la agenda. ¿Hay unidad dentro de la oposición también, tomando en cuenta que las elecciones pues han movido fibras dentro de esta parte de la legislativa? Por eso estamos aquí una delegación de todos los partidos políticos de la oposición. ¿El tema humanitario? ¿Está confirmado que viene Freddy Guevara?
Todo eso va a formar parte de los acuerdos de ahora a las 4 de la tarde. ¿Hay posibilidad de un acuerdo parcial el día de hoy? Hoy vamos a empezar a trabajar. Pero Freddy Guevara sí es... Bueno, hoy vamos a empezar a trabajar, decía Luis Aquiles Moreno. Insistimos, hay gran expectativa en torno a lo que pueda salir de allí, pero también, todo hay que decirlo, hay gran escepticismo por los antecedentes que ya conocemos y la actitud del régimen de Nicolás Maduro, que en la práctica no está dispuesto a ofrecer, digamos, ninguna prebenda política que implique su posible salida del poder. Pero bueno, habrá que ver. La comunidad internacional de momento participa. Lo dicho, Molly de la Sota, hermana del capitán Luis de la Sota, se hizo presente allí en México y ella grabó el siguiente mensaje pidiendo la liberación de los presos políticos, como lo ha hecho Human Rights Watch y otras organizaciones internacionales en el marco de estas discusiones. Escuchemos. Desde aquí, desde México, solicitando la libertad de los presos políticos civiles y militares. En Venezuela hay más de 300 presos políticos que están en celdas y sótanos informales. Y en estos momentos se está torturando. En Venezuela se tortura y se sigue torturando a pesar de la carta de entendimiento firmada aquí por el oficialismo y una parte de la oposición. Y nosotros estamos solicitando participar como familiares de las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela para que realmente algo sea válido. Sin nuestra participación, ese diálogo no tiene sentido. No se pueden levantar sanciones que han sido impuestas por crímenes de lesa humanidad como tortura, detención arbitraria, persecución política y además desapariciones y corrupción. Necesitamos un espacio para poder nosotros también hablar. Solicito la libertad de mi hermano, Luis, el capitán de... Bien, hay que destacar esta especie de apostolado de los familiares de los presos políticos en nuestro país, de las víctimas de la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela, de los posibles delitos de lesa humanidad que se han cometido en nuestra nación. Bueno, exigiendo lo mínimo, la liberación de aquellos que continúan detenidos injustamente en nuestro país. Y vamos a reponer parte de las declaraciones que ofrecía la Coordinadora Nacional de Evento Venezuela, María Corina Machado, sobre el evento del 21 de noviembre. Ella decía que esto va a marcar un antes y un después para los factores democráticos de nuestro país. Escuchemos sus declaraciones desde Mérida. Y yo les digo, ¿qué destino tiene una guerra si en tu Estado Mayor hay infiltrados del enemigo? ¿Qué destino tiene esa guerra? Entonces hay que reflexionar sobre esto para entender qué es lo que nos ha pasado durante todos estos años. Por eso el 21 de noviembre también es una oportunidad y es un hito. Es un antes y un después porque se caen todas las caretas. Todas las caretas. Y los venezolanos cada uno tiene que tomar su propia decisión. En Santo Domingo me pasó una cosa, no sé si ustedes vieron los videos, fue muy impresionante. Además estaba lloviendo y llegaron todos los productores, fue como mágico lo que se vive allá, ¿no? Y una maestra dice, mira, nosotros venimos para acá para que tú nos digas qué debemos hacer. Y yo le contesté, te agradezco mucho la confianza. No hay nada más valioso que puede tener un ser humano que la confianza de otro y la credibilidad. Pero yo no estoy aquí para decirle a nadie lo que tiene que hacer. Y cada ciudadano tiene que hacer lo que le diga su conciencia. Y responsablemente tenemos cada uno que entender e informarnos lo que ocurre y quiénes quieren. Y tomar nuestra propia decisión. Todo lo que vayamos a hacer tiene que pasar por un filtro. ¿Esto ayuda a sacar a los criminales más rápido o esto prolonga la tiranía y los atornilla en el poder? Y eso aplica para todo. Para estar aquí hoy, para salir a la calle, para protestar, para defender la universidad. María Corina Machado, Coordinadora Nacional de Evento Venezuela, ha reiterado su posición de cara a este proceso convocado por el oficialismo el próximo 21 de noviembre. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio.
que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca de lo que podemos esperar o no de estas negociaciones que comienzan oficialmente el día de hoy, esta nueva jornada de diálogo entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro. Nos acompaña el embajador Sadio Garavini, fue embajador de Venezuela, además es doctor en Ciencias Políticas. Embajador, como siempre, gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Pues le pediría un primer comentario acerca de lo que podemos esperar o no de estas negociaciones que se inician hoy en México, tomando como punto de partida la conformación de las delegaciones de cada uno de los bandos, de la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro. Embajador, lo escuchamos. Bueno, en cuanto a las delegaciones, vamos a entendernos, la delegación del régimen ha sido seleccionada por razones, yo diría, cosméticas, gobernadores, diputados, pero allí quien va a dirigir es Jorge Rodríguez y hay un solo mando. Del lado de la Alternativa Democrática, en cambio, sí hay los representantes de los diferentes partidos del G4, agregándole el representante, evidentemente, de la oposición en Enrique Capriles, y allí es mucho más, vamos a decir, tienen que ponerse de acuerdo. Quien va a dirigir, obviamente, sabemos quién es, pero el punto es más un manejo que tendrá que hacer el trabajo antes de presentarse a la reunión, y allí va a haber una reunión mucho más compleja. Mientras, en cambio, del otro lado, yo les puedo decir claramente que
Si hubiese, por ejemplo, un representante de la Fuerza Armada, ahí uno diría, ahí está representando algo distinto, quizás algo distinto. Pero si no, hay la posición que maneja Jorge Rodríguez. Si me permite, embajador, la prensa internacional, o al menos La Voz de América, asegura que, digamos, los dos grandes temas que llevan las delegaciones son las elecciones presidenciales y parlamentarias en nuestro país versus el levantamiento de sanciones. Hoy, Juan Guaidó, presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional de 2015, publicaba un video en redes sociales y hacía referencia al encuentro, a las negociaciones, al acuerdo de salvación nacional, incluso a la participación de algunos factores de la alternativa en este evento de noviembre. Yo le ruego, vamos a escuchar un extracto, claro está, y yo le pediría un comentario. Saludos a todos los venezolanos. Hoy inicia la primera ronda de negociación con el acompañamiento de la comunidad internacional, donde nuestro objetivo es lograr un acuerdo que solucione el conflicto a través de una elección presidencial y parlamentaria libre y justa, con garantías, como lo expresa la gente suscrita por la dictadura y nuestra delegación. Todos sabemos que hoy no hay condiciones para un proceso electoral libre y justo en Venezuela. Por eso estamos en México, estamos luchando para lograr esas condiciones, y ese es el llamado, a luchar. No somos espectadores pasivos de un proceso. Debemos y vamos a tomar acción para salvar a Venezuela. En México con la comunidad internacional y en Venezuela en nuestras calles. El cambio y recuperar la democracia es la causa que nos une a todos, porque nuestro país lo necesita. Estamos juntos luchando por condiciones para elección libre y justa. Ese ha sido nuestro objetivo desde que iniciamos este proceso, y debemos tener muy claro que esas condiciones vienen en el marco de un acuerdo integral, un acuerdo de salvación nacional. Nosotros seguimos y vamos a seguir en las calles hasta lograrlo. A diferencia de Maduro, el dictador, que no puede salir de cuatro paredes a darle la cara a nuestra gente. Sé que para los partidos que han decidido participar en el evento del 21 de noviembre, la decisión fue producto de un proceso arduo que hoy sigue y que el país exige sea unitaria, para dar la pelea en otro frente de lucha, pero trabajar por el mismo fin y ampliar espacios de participación de la gente. Como también... Parte de las declaraciones que ofrecía Juan Guaidó, yo destacaría 3 puntos, embajador, y quisiera su comentario. 1, no hay condiciones, dice Juan Guaidó. 2, es necesario un acuerdo integral que incluya las presidenciales. Y 3, no reconoce a Nicolás Maduro como representante del gobierno legítimo de Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, sobre el tema último, evidente, no hay un reconocimiento, por eso habla de dictador, autoritario, etcétera, es evidente. Aquí no, el tema de legitimidad ha sido puesto un poco de lado en este inicio de las reuniones y de las conversaciones, que van a ser, antes que nada, muy difíciles. Hay que tener obviamente reservas y escepticismo, pero el factor fundamental es que la comunidad internacional está muy, muy presente, tanto del lado de los aliados del régimen como de la comunidad democrática internacional. Ahora, el tema, en cambio, que tú tocas, es evidente que en las elecciones, entre comillas, el evento electoral que hay el 21 de noviembre, es un evento en el cual no va a haber las condiciones mínimas necesarias para declararlas unas elecciones limpias, transparentes y que pueden ser, cuyos resultados pueden ser legitimados. Tenemos a un CNE de 3-2, que es evidentemente muy parecido al de Carrasquero. ¿Se acuerdan? 3-2, y bueno, los tres, cuando quieren decidir, deciden lo que a ellos les parece. Ahora, hay una realidad que es la siguiente: las elecciones o el proceso electoral no es solo para elegir, es también, y esa yo creo que es la intención fundamental de la parte de la alternativa democrática, es también una manera
de organización, de fomentar la organización, la movilización de los partidos que han estado en una especie de, vamos a decir, pasividad obligada, por cierto, por la represión, por el exilio, por todo lo que sabemos. Entonces, el proceso electoral, evidentemente el régimen tiene que dar el mínimo de permiso para que haya mítines, reuniones, asociaciones, y eso implica que se puede de nuevo fortalecer la organización de los partidos y fomentar la movilización de los partidos, porque hay que recordar que hay muchas personas, sectores, particularmente en el interior del país, que en una economía desastrada como la que tenemos, su solución vital siempre han buscado un cargo en un municipio o tener la esperanza de llegar a ser secretario de gobierno de tal estado, y etcétera. Y evidentemente todas estas personas estaban favorecían mucho a aceptar de ir a elecciones regionales. Y allí es donde se complicó mucho la toma de decisiones por parte de los partidos de la oposición, que por un lado dice este evento electoral no tiene ninguna o casi muy pocas garantías para una elección democrática, pero al otro lado no hacer absolutamente nada, decirle a la gente y decirle a los partidos políticos y a sus trabajadores de base, mire, quédense en casa. Bueno, eso es una pasividad castrante para los partidos políticos. Entonces, allí yo creo que se tomó la decisión de ir como un mal menor, porque el mal mayor sería no hacer nada. Entonces, el mal menor es participar tomando muy en cuenta que las condiciones todavía no están dadas y hay que utilizar la movilización y la organización para exigirlas y seguir al mismo tiempo fortaleciendo precisamente los partidos políticos para presionar internamente, que es necesario, por cierto, para las negociaciones. No basta la presión internacional, se necesita también activar de nuevo la presión nacional. Y la presión nacional no se activa si no se le da esperanza, objetivo a las masas, a la gente que trabaja con los partidos, que está desesperada por el desastre nacional que todos conocemos. Bueno, se le da un objetivo, trabajar. Y eso es el lado positivo de esta. El régimen a su lado, también por su lado, como quiere demostrar a la comunidad internacional que está más abierto a tener una posición más abierta con la oposición, bueno, entonces le está dando, por ejemplo, a los dos del miembro del CNE, que son personas decentes y preparadas, que representan a la oposición, le está diciendo que sí a muchas de las cosas que ellos técnicamente piden dentro del CNE. Recordemos que las condiciones no las da solo el CNE, porque las inhabilitaciones, los exilios, la represión y los presos no dependen del CNE. Pero al CNE le están dando cierta apertura porque, por un lado, quieren mejorar su imagen internacional y también porque, dicho entre nos, la pérdida de algunas gobernaciones o de algunos alcaldes o de algunos consejos municipales realmente no le afectan al poder verdadero central, que en este país es muy centralizado, y tú lo sabes, basta poner un protector, quitarle los fondos, el presupuesto a una gobernación y acaban con esa gobernación. Entonces, ellos se pueden, vamos a decir, permitir el lujo de darle mejores condiciones a elecciones regionales. Qué curioso que no lo hicieron para elecciones parlamentarias, ¿verdad? ¿Por qué no hicieron el CNE 3-2 con 2 personas decentes antes de las elecciones parlamentarias? ¿Por qué
no le hablaron a la comunidad internacional para decirle que querían observación de las elecciones a las parlamentarias. No, la cosa era distinta, porque el Parlamento sí tiene poderes, aun cuando sabemos que en el 2015, cuando la oposición logró las 2/3 partes de la Asamblea, el régimen decidió tirar tierrita y no jugar más a la democracia. Simplemente le quitó todas las funciones a la Asamblea Nacional. Perdón que le interrumpa. Usted menciona el tema medular, que es al menos el tema medular que lleva la alternativa democrática, entendemos, que es la celebración de elecciones presidenciales libres, justas y transparentes en nuestro país, a cambio del posible levantamiento de las sanciones. Así lo ha dejado claro la comunidad internacional, lo expresó Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea en un comunicado conjunto. ¿Qué expectativa podemos tener en relación a este tema en específico, embajador, en su opinión? Lo escuchamos. Bueno, evidentemente allí está todo el punto. En mi opinión, ahí va a ser el eje central de las negociaciones, que hay que recordar no van a ser cortas, porque el régimen va a tratar de exigir que por unos cambios menores, repito, mayor apertura en las elecciones regionales, salir de algunos presos políticos, que para ellos es muy fácil, son como unos rehenes que yo los suelto por un lado y después los agarro a otros por el otro. Entonces tratará, y ahí está la capacidad de las negociaciones, de los negociadores, que de la oposición, digo, de la alternativa democrática, de no soltar sanciones importantes sin tener resultados importantes. Puede haber vías intermedias, porque las sanciones son muchas, son diferentes, son personales, son financieras, algunas tocan a PDVSA, otras no, y entonces, bueno, habrá que ver a dónde se podría decir sí en algún caso, pero no. Por ejemplo, están exigiendo Maduro cuando habla, yo quiero que me devuelvan monómero, sitio, que me devuelvan el oro en Londres, me reconozcan, yo pueda recuperar la embajada en Estados Unidos. Bueno, evidentemente por ahí no es la cosa. Lo que los negociadores, y ahí va a ser la complejidad de las negociaciones, yo te puedo dar esto, pero tú me tienes que dar esto, y ahí veremos cómo se va a manejar la situación. Recordemos que la diferencia con las negociaciones anteriores es que nunca había estado tan fuerte y tan clara la presencia de la comunidad internacional. Antiguamente, repito, una vez fue el Vaticano en el 16, en las reuniones de Dominicana, de República Dominicana, estaba el canciller de México y de Chile, pero no es comparable con la presencia tan fuerte, repito, tanto de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, y del otro lado Rusia, China. O sea, aquí tenemos la comunidad, Turquía, tenemos la comunidad internacional realmente en la situación directa, o sea, trabajando directamente en las negociaciones. Y además yo creo que hay un factor más. Estados Unidos, después de la debacle en Afganistán, que no era tanto, digamos, el retiro, lo quería Trump y lo quería Biden, y en general había una clara decisión de retirarse después de 20 años, pero lo que fue una mala implementación. Pero de todas maneras, los Estados Unidos quedaron con una imagen herida, y entonces yo sinceramente creo que por razones geopolíticas los Estados Unidos no, vamos a decir que no les va a convenir que en el hemisferio occidental Rusia logre imponer su aliado en Venezuela, digamos, imponerlo sin limitaciones. Yo creo que Rusia va a entrar en negociaciones con Estados Unidos. Por lo menos eso
va a ser un factor que, en mi opinión, puede ayudar más de lo que se cree, además de la importancia en política interna de los votos venezolanos, cubanos en Florida, y ahora cada día más los votos también en Texas, que evidentemente tiene también su relevancia. Finalmente, embajador, sobre el destino del gobierno interino, creo que es una de las cosas que más preocupa al régimen de Nicolás Maduro. Lo reitera cada vez que puede, cada vez que hay una alocución. ¿Qué opina usted con relación a este tema, sobre todo después del evento del mes de noviembre y el apoyo que ha mantenido a esta iniciativa la comunidad internacional, incluyendo los Estados Unidos? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que esa es una de las cosas que más tarde van a llegar, en el sentido que el reconocimiento del régimen de Maduro por parte de la comunidad democrática, y particularmente Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Alemania, o sea, yo diría Francia, y en general la Unión Europea se maneja unitariamente. El reconocimiento a Maduro no creo que va a ser una de las concesiones más cercanas. Eso se va a ver en el camino de las negociaciones y probablemente entre los puntos últimos. O sea, va a ser primero, se van a eliminar algunas sanciones menos importantes, y ese punto, en cambio, se va a quedar de último. Y yo creo que los Estados Unidos en particular van a hacer ese cambio y reconocimiento de un gobierno legítimo después de las elecciones presidenciales. Finalmente, embajador, si esto fracasa, ¿qué podemos esperar? Bueno, eso sí, la pregunta de las 40.000 noches. En política no se puede prever. Decía el primer ministro Wilson de los años 60 en la Gran Bretaña que una semana es mucho tiempo en política. Entonces imagínate tú, cuando yo te he dicho que estas negociaciones van a ir para largo, yo creo que por lo menos meses. Sí, yo creo que podríamos calcular meses, pero hablar de qué podría pasar si fracasa es demasiado pronto. Embajador Sadio Garavini, como siempre un gusto conversar con usted, doctor en Ciencias Políticas, fue embajador de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo a partir de hoy en México, esta nueva ronda de negociaciones, la expectativa que se ha generado y, por supuesto, la suspicacia, tomando en consideración los antecedentes, lo que ha ocurrido anteriormente, incluso, como lo recordaba el embajador, con la presencia y participación del Vaticano. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se